Hace ya 2000 años, rememoramos sin duda el juicio jurídico más importante de la historia. Sí, el instaurado en contra de Jesús de Nazaret. Partiremos desde que el emperador Tiberio nombró como gobernador de la provincia de Judea a Poncio Pilato, quien quería hacer una carrera política y lo lograría si no se incidía en la desgracia frente al emperador tras verse envuelto en la detención de Jesús. Pilato se encuentra ante una amenaza de su carrera política y decide hacer causa frente a favor de la popularidad, quienes pedían se le condenase, pues el Sanedrín estaba compuesto por 71 miembros, los cuales tenían una función administrativa y judicial. Su competencia era para delitos menores y también conocían de delitos graves como la blasfemia e idolatría, siendo estas se castigaban con la pena de muerte. En la época en la que vivió Jesús, Judea era una provincia sometida a Roma, por lo que imperaba el derecho romano, que en su parte penal es el jus puniendi, en la que se señalaba que la pena aplicable a los que alteraban el orden público fuesen llevados a la cruz y sentenciados. El derecho público de Roma establecía que las sentencias de muerte que dictan los tribunales vernáculos debían ser homologados refrendados por el gobernador de la provincia respectiva, lo que podía otorgar o negar el exequatur, que era la ejecución. Durante el periodo de la Última Cena, Judas había estado tramando su alevosa conspiración con las autoridades sacerdotales. Los magistrados judíos juntaron un grupo de guardias comisionados para esta misión nocturna, a instancias de los principales sacerdotes, con Judas a la cabeza. Jesús sería arrestado por la guardia judía del templo el martes por la noche en el Monte de los Olivos. Y entonces llegó Judas, y con él una turba numerosa con espadas y palos. El traidor les había dado esta señal diciendo: aquel a quien yo bese, ese es, prenderle y conducirle con cuidado. Se acercó a Jesús y lo besó, diciendo: salve maestro. Jesús le dijo: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús de Nazareno. Yo soy, dijo Jesús. Los guardias hirieron a su siervo Malco, le cortaron una oreja y Jesús dijo: pon tu espada en su sitio, como un ladrón, así habéis salido a prenderme, con espadas y palos, diariamente enseñado, sentado en el templo, y no me prendisteis. Los guardias, tras haber aprendido a Jesús, lo conducen con Anás, que había sido gran sacerdote y que era suegro de Caifás. Anás no tenía ninguna autoridad formal, pero sí moral, y buscaba al interrogar a Jesús algunos elementos de prueba para el juicio frente al Sanedrín. Caifás recibió al Galileo y lo interrogó sobre sus discípulos y su doctrina. Nunca he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas? ¿Así respondes al sumo sacerdote? Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Los principales sacerdotes y ancianos buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarlo a la muerte. Pero en el juicio así llamado de Jesús, los jueces no solo buscaban testigos, sino particularmente 2 testigos falsos que dijeron: con nuestros propios oídos escuchamos que dijo que destruiría el templo y que en 3 días lo edificaría nuevamente. Es cierto, él gritaba que era el Hijo de Dios, que no profanaran el templo de su Padre. Sin embargo, los únicos cargos atribuidos a Jesús hasta esa parte del juicio no tenía más fundamento que esa simulación de enjuiciamiento formal. No respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? No había nada que responder, ningún testimonio consecuente o válido se había presentado contra él, de modo que Jesús guardó un silencio decoroso. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Así fue como los jueces de Israel, entre los que estaban comprendidos el sumo sacerdote, escribas, ancianos del pueblo, convocaron ilícitamente que el Hijo de Dios era digno de muerte, sin más evidencia que la de la propia admisión del acusado. Jesús fue declarado convicto de la ofensa más atroz conocida entre los judíos, al declararlo culpable de blasfemia. Sin embargo, el tribunal del sumo sacerdote decidió que Jesús era digno de muerte.
Ningún tribunal judío tenía la autoridad para imponer la pena de muerte. Sin embargo, la mañana del viernes, todo el Sanedrín llevó a Jesús ante Poncio Pilato. La pregunta sorprendió y desconcertó a los principales sacerdotes, los cuales, evidentemente, iban con la esperanza de que el gobernador sencillamente aprobara su veredicto y pronunciara la sentencia correspondiente. Si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Muy bien, si no queréis presentar la acusación en forma debida, tomadlo y juzgadlo de acuerdo con vuestra ley, y no me molestéis más con el asunto. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. A este hemos hallado que pervierte a la nación, prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Es importante notar que ninguna acusación de blasfemia se presentó a Pilato. Traigan a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Soy acaso judío? ¿Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí? ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El gobernador romano comprendió claramente que aquel varón notable con altos conceptos de un reino que no era de este mundo, no era una amenaza a las instituciones romanas. Pilato se sintió inquieto y quizás un poco temeroso. Al salir de la sala, anunció a los judíos la absolución del prisionero. Yo no hallo en él ningún delito. Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. La referencia a Galilea surgió a Pilato otra manera de proceder, habiendo confirmado tras una investigación que Jesús era galileo. Determinó que el prisionero fuese llevado a Herodes, gobernador vasallo de esa provincia. Cuando Herodes vio al renombrado profeta de Galilea, acabó delante de él y comenzó a interrogarlo. Pero Jesús guardó silencio. Los principales sacerdotes y escribas lo acusaban con vehemencia. Herodes pasó de preguntas insultantes a hechos de vejación perversa. Con sus soldados se burló de Cristo y lo menospreció y escarneció. Entonces, para ridiculizarlo, lo vistió de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Herodes no halló nada en Jesús que justificara su condenación. Nuevamente Jesús es presentado ante Poncio Pilato y lo encuentra inocente porque carecían de fundamento los cargos de sedición y traición. Sin embargo, era costumbre que en la temporada de la Pascua el gobernador perdonara y diera su libertad a cualquiera de los prisioneros condenados que el pueblo eligiese. Pilato pensó en pacificar a los sacerdotes y al pueblo soltando a Jesús. Por tanto, les preguntó: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Pero previendo un alboroto entre el pueblo si persistía en defender a Jesús, el procurador mandó traer agua. Se lavó sus manos como resolución de inimputabilidad por la condena y ejecución del procesado, y dijo que era inocente de la sangre de ese justo, y que ellos serían los responsables. A lo cual respondió todo el pueblo diciendo: Recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El juzgador, viendo que crecía el tumulto, concluyó por falta a su deber y dictó sentencia de culpabilidad en contra de Jesús de Nazaret, condenándolo a morir crucificado y entregándolo a la multitud para que se ejecutara y consumara la resolución. En el fallo dictado, el procurador, complaciendo a los judíos acusadores por temor del cumplimiento de sus amenazas de denunciarlo por infidelidad ante el emperador de Roma, condena a Jesús de Nazaret a la pena capital como reo político peligroso, bajo el cargo que hoy conocemos como sedición. Esta es una síntesis de la sentencia rendida por Lucio Poncio Pilato, que Jesús de Nazaret sufriría muerte en la cruz. En el año 17 del imperio de Tiberio César y el 24 de marzo, la ciudad de Santa Jerusalén, Anás y Caifás, siendo sacerdotes santificadores de la gente de Dios, yo, Poncio Pilato, gobernador del pretorio,
condeno a Jesús de Nazaret a morir en la cruz entre dos ladrones. Y sigue una lista de 6 cargos justificantes, 4 testigos e instrucciones al centurión Quinto Cornelio para guiarlo al lugar de ejecución a través de la puerta de la ciudad. Mandamos asimismo que ninguno de cualquier estado a calidad se atreva temerariamente a impedir la tal justicia por mí mandada, administrada y ejecutada con todo rigor según los decretos y leyes romanas y hebreas, so pena de rebelión al imperio romano. Testigos de la sentencia por las 12 tribus de Israel, Rabaín, Daniel, Rabaín, Joanín, Bonicar, Barbaso, Sabi Putuculam, por los fariseos, Bulio, Simeón, Ronol, Rabani, Mondagul, Boncurfoso, por el sumo sacerdocio, Rabán, Nidos, Boncasado, notarios de esta publicación, por los hebreos, Nitambarta, por el juzgado y presidente de Roma, Lucio Sixtilio, Amasio Clio. Eran las 9 de la mañana y apenas fue dictada la sentencia, los líderes judíos decidieron que ésta fuera ejecutada sin demora, pues les parecía peligroso retardar la crucifixión. Yo, Poncio Pilato, aquí gobernador romano, dentro del palacio de la archipresidencia, juzgo, condeno y sentencio a muerte a Jesús llamado de la plebe Cristo Nazareno y de patria Galileo, hombre sedicioso de la ley moisena, contrario al grande emperador Tiberio César. Determino y pronuncio por esta que su muerte sea en cruz y fijado con clavos a usanza de reos, porque aquí congregando y juntando muchos hombres ricos y pobres, no ha cesado de mover tumultos por toda Judea, haciéndose hijo de Dios y rey de Jerusalén, con amenazarles la ruina de esta ciudad y de su sacro templo, negando el tributo al César y habiendo aún tenido el atrevimiento de entrar con ramos y triunfo y con parte de la plebe dentro de la ciudad de Jerusalén y en el sacro templo. Y mandó a su primer centurión, Quinto Cornelio, quien llevó a Jesús públicamente por la ciudad, ligado, azotado, vestido de púrpura y coronado de algunas espinas, con la propia cruz en los hombros, para que sea ejemplo a todos los malhechores. Y con él que sean llevados 2 ladrones homicidas, que saldrán por la puerta sagrada, y que lleve a Jesús al monte de justicia llamado Calvario, donde crucificado y muerto quede el cuerpo en la cruz, como espectáculo de todos los malvados, y que sobre la cruz sea puesto el título en 3 lenguas, hebrea, griega y latina, y que en todas diga Jesús Nazar, Rex Judaerum. Entonces los soldados llevaron a Jesús al patio del pretorio y ejecutaron lo dispuesto por Poncio Pilato. Observamos que en el juicio seguido a Jesús se observan varias irregularidades, tanto en el proceso religioso como en el proceso romano. Jesús fue juzgado y sentenciado en horas de la noche. Sin embargo, la ley judaica prohibía celebrar en horas nocturnas cualquier proceso, mucho menos tratándose del primer día de vigilia de Pascua. Jesús fue condenado por el Sanedrín, que no estaba reunido en el Gazit, sino en la casa de Anás, por lo que fue un juicio secreto. Además, Anás no era competente, ya que no se encontraba desempeñando el cargo de sumo sacerdote. Además, se habría pronunciado sentencia después del interrogatorio, mientras que la ley judaica prescribía que la sentencia debía emitirse recién al día siguiente. Se cambiaron arbitrariamente las acusaciones de blasfemia por sedición. En el proceso romano damos cuenta de que no existió independencia por parte de Poncio Pilato. Influyó en él bastante la presión de la multitud. Inicialmente no encuentra culpabilidad en Jesús, por ello lo envía ante Herodes. Luego, el pueblo es quien presiona para que se condene a Jesús. Aunque no existiera una acusación formal, Poncio Pilato lo sentencia a muerte.